Hermanos, Dios los bendiga enormemente. Quiero comenzar expresando mi sincero agradecimiento por cada uno de sus comentarios de apoyo. Ustedes son la luz que ayuda a difundir estos testimonios poderosos a aquellos que necesitan una dosis de esperanza y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un testimonio inspirador de nuestro hermano mexicano, Diego. Su historia nos habla del poder sobrenatural de nuestro Dios, un poder que sobrepasa todo entendimiento y que transforma vidas. Diego ha sido sanado de cáncer, y su testimonio es un poderoso recordatorio de que nuestro Dios siempre tiene la última palabra. Nunca olvidemos, hermanos, que la fe puede mover montañas. No importa cuán oscura se vea la situación, siempre hay luz en Cristo. Sigamos confiando y manteniendo nuestra fe en Él, porque en cada prueba hay una victoria esperándonos. Esta es su historia. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Yo era un hombre común, de esos que se levantan temprano para ir a trabajar, que regresan tarde cansados, pero agradecidos por otro día más. No me consideraba un hombre perfecto, pero creía que estaba bien, que mi vida estaba bajo control. Pero, hermanos, la vida tiene formas de quebrar nuestra falsa seguridad. Y fue en uno de esos días comunes que el médico me dio la noticia que ninguno de nosotros quiere escuchar: tienes cáncer. Al escuchar esas palabras, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo lo que había planeado, todos mis sueños y expectativas, de repente se desvanecieron. ¿Cómo era posible? ¿Por qué a mí? Preguntas que cualquiera de ustedes se haría si estuviera en mi lugar. Y créanme, no hay respuesta sencilla. Me recuerdo mirando al médico, esperando que dijera que era un error, que algo estaba mal con los resultados. Pero no lo dijo. En ese momento, me di cuenta de algo que hasta ese día había ignorado: mi vida no estaba bajo mi control. Amados, la Biblia nos dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Yo me jactaba sin saberlo. Pensaba que tenía todo en orden, pero la realidad es que no tenía nada. Cuando la enfermedad toca tu puerta, te das cuenta de cuán frágil eres, de cuán poco dependes de ti mismo. Yo, que me creía fuerte, que confiaba en mi salud, fui llevado al borde de un abismo del que no veía salida. Recuerdo volver a casa ese día con el diagnóstico en la mano. ¿Cómo le dices a tu familia que te estás muriendo? Porque, seamos honestos, cuando oímos la palabra cáncer, pensamos en muerte. Mi esposa me esperaba con la misma sonrisa de siempre, mis hijos jugaban sin saber lo que estaba a punto de decirles. Pero, ¿qué podría decirles? ¿Cómo enfrentarlos con la noticia de que el hombre en el que confiaban, el que les proveía, estaba a punto de enfrentar la batalla más dura de su vida? Esa noche, hermanos, fue una noche de confrontación. Me encerré en mi habitación y le grité a Dios. Le pregunté por qué me estaba sucediendo esto a mí, porque, si yo había sido fiel, me enviaba este dolor. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, por qué? Si lo has hecho, sabes de lo que estoy hablando. Pero déjame decirte algo, Dios no teme a nuestras preguntas. Dios no teme a nuestras dudas ni a nuestro dolor. Él puede manejar nuestra desesperación. Fue en esa noche de quebranto, mientras estaba postrado en el suelo, que me di cuenta de una verdad que me sacudió. Había vivido toda mi vida creyendo que Dios estaba allí solo para darme lo que yo quería, pero nunca lo había buscado realmente. Job 11:10 dice, Él conoce el camino que tomo, cuando me haya probado, saldré como oro. Pero, ¿cómo puedes salir como oro si nunca has pasado por el fuego? Yo estaba en medio del fuego, y fue allí donde comencé a entender que Dios no me había abandonado. Él estaba conmigo. En medio de mi dolor, en medio de mi confusión, Él estaba trabajando en mi vida de una manera que no podía ver. El diagnóstico fue el comienzo de una batalla física, pero también espiritual. Y lo que quiero que entiendas hoy, amado hermano y hermana, es que las pruebas más grandes de tu vida no son castigos de Dios. Son oportunidades para ver su gloria. Romanos 5:3-4 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Yo estaba a punto de enfrentar la tribulación más grande de mi vida, pero fue en esa tribulación donde Dios empezó a formar en mí el carácter que nunca antes había tenido. Quiero que pienses en tu propia vida mientras te cuento esta historia.
¿Cuántos de ustedes están pasando por una prueba ahora mismo? ¿Cuántos se sienten derrotados, como si no hubiera esperanza? Déjame decirte algo, hay esperanza. No en tus fuerzas, no en lo que puedes hacer por ti mismo, sino en lo que Dios puede hacer a través de ti. Al día siguiente, con el diagnóstico en mano, comencé una nueva etapa de mi vida. Pero esta vez no estaba solo. Esta vez decidí que iba a enfrentar esta batalla, pero no con mis fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Me aferré a esta promesa como si mi vida dependiera de ello, porque, de hecho, así era. Mis queridos hermanos, este es solo el inicio de mi testimonio. El diagnóstico fue solo el comienzo de la obra que Dios iba a hacer en mi vida. Pero antes de que termine este primer capítulo, quiero que te preguntes algo, ¿dónde está tu esperanza? Si hoy te dieran una noticia devastadora, ¿en qué estarías confiando? Porque te lo digo por experiencia, cuando llega la tormenta, lo único que te sostendrá es la fe en el Dios que no cambia, en el Dios que sana, en el Dios que nos da fuerza cuando más lo necesitamos. Este es solo el comienzo de mi viaje. Un viaje de dolor, sí, pero también de fe, de esperanza y de una transformación que solo Dios puede hacer. No te pierdas lo que viene, porque en los próximos capítulos verás cómo el Señor toma lo que parecía ser el final y lo convierte en un nuevo comienzo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Y yo, hermanos, estaba a punto de descubrir ese futuro. Amén. Después de recibir el diagnóstico, entendí algo que quizás algunos de ustedes también han experimentado. Cuando te enfrentas a una batalla, especialmente una tan grande como el cáncer, no es solo tu cuerpo el que entra en lucha. Es tu mente, tu espíritu, cada parte de tu ser. Lo que enfrenté en los días siguientes no fue solo una enfermedad física, sino una guerra espiritual que sacudió mi fe hasta sus cimientos. La primera vez que entré al hospital para comenzar el tratamiento, sentí que estaba caminando por un desierto. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si todo lo que una vez era claro ahora estuviera nublado por la incertidumbre. Como si estuvieras solo en medio de una tormenta de arena, incapaz de ver más allá de unos pocos pasos. Y sin embargo, en medio de esa tormenta, me aferraba a la promesa que Dios me había dado. Me aferraba a su palabra porque sabía que sin ella no tendría esperanza de sobrevivir. Isaías 41:10 me resonaba constantemente, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, amados. Estas no son solo palabras vacías. Son una promesa viva. Pero para que una promesa cobre vida en ti, debes creerla, debes apropiarte de ella. Y en ese momento, aunque mi cuerpo se debilitaba con cada sesión de quimioterapia, mi espíritu comenzaba a fortalecerse. Porque entendí que Dios no estaba preocupado solo por mi curación física, Él estaba más interesado en mi transformación interna. Y quiero preguntarte algo hoy, ¿qué desierto estás enfrentando? Porque todos pasamos por uno. Puede que no sea cáncer, pero puede ser una crisis financiera, un matrimonio roto o una batalla emocional que te está consumiendo. Y sé que algunos de ustedes han llegado a ese punto donde ya no saben cómo seguir. Pero, déjame decirte algo, el desierto no es el lugar donde te pierdes, es el lugar donde Dios te encuentra. Recuerdo una noche después de una sesión particularmente dura de tratamiento. Mi cuerpo estaba tan débil que no podía levantarme de la cama. El dolor era tan intenso que me hacía llorar en silencio para no preocupar a mi familia. Y fue en esa noche oscura, hermanos, que Dios me habló. No fue una voz audible, pero su presencia llenó mi habitación de una manera que nunca había experimentado antes. Fue como si una luz irrumpiera en medio de mi oscuridad. Y entendí algo profundamente, Dios no me había llevado al desierto para morir, me había llevado allí para ser transformado. Éxodo 2:14 dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En medio de mi sufrimiento, Dios me estaba enseñando a confiar, a soltar el control que yo tanto quería mantener. Me estaba enseñando a dejar que Él peleara por mí. Porque, queridos,
muchas veces queremos ser nosotros quienes libramos nuestras batallas, pero Dios nos llama a confiar en Él, a dejar nuestras cargas a sus pies. 1 Pedro 5:7 nos dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso fue lo que hice. Esa noche, entregué todo, mi miedo, mi dolor, mi incertidumbre. Se lo entregué a Dios. Pero no piensen ni por un segundo que fue fácil. El enemigo estaba listo para aprovechar cualquier resquicio de duda que tuviera. Porque, hermanos, cuando estás más cerca de tu victoria, es cuando el enemigo más fuerte golpea. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8 que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y vaya que lo sentí. Sentí la desesperación, la tentación de rendirme, de aceptar que mi vida iba a terminar en una cama de hospital. Pero escúchame bien, cuando el enemigo viene como un león, Dios se levanta como el león de Judá. Y Él no pierde batallas. Aleluya. En ese momento de mayor debilidad, cuando pensé que no podía continuar, Dios me recordó quién era Él. Me recordó que mi vida no estaba en manos de la enfermedad, ni en manos de los médicos, sino en sus manos. Mis días en el hospital se convirtieron en un tiempo de búsqueda intensa. Leía la Biblia como nunca antes, no buscando respuestas sobre mi enfermedad, sino buscando más de Dios. Quería conocerlo en medio de mi dolor. Quería saber qué estaba haciendo en mi vida, porque estaba convencido de que, si estaba pasando por ese fuego, era porque Dios estaba refinando algo en mí. Zacarías 13:9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Yo estaba siendo probado, sí, pero también estaba siendo purificado. Amado hermano y hermana, quiero preguntarte algo hoy, ¿estás dispuesto a dejar que Dios te refine? Porque no podemos experimentar el poder de su sanidad, de su restauración, sin pasar por el fuego de la prueba. Yo no entendía por qué Dios permitía que yo enfrentara el cáncer, pero sabía una cosa, Él no me había abandonado. Y si me mantenía fiel, si seguía confiando en Él, vería su gloria. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo estaba caminando a través de ese fuego, y aunque no entendía todo lo que estaba sucediendo, sabía que no estaba solo. Y eso, mis queridos, cambió todo. La batalla física continuaba, las quimioterapias, los exámenes, los doctores que me miraban con esa cara que parecía decir, es solo cuestión de tiempo. Pero mi fe, mi espíritu, no se debilitaba. Al contrario, cada día que pasaba me daba más fuerzas. Porque entendí que mi sanidad no dependía de lo que los médicos dijeran, dependía de lo que Dios había dicho. Y Él me había prometido vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia era mía. Amados, el desierto no es el final. Es solo el camino hacia la promesa. Pero debes caminar por él con fe, sabiendo que Dios está contigo en cada paso, aunque no lo veas. Mi cuerpo se debilitaba, pero mi espíritu se fortalecía. Sabía que la batalla no era solo física, era espiritual, y que Dios estaba peleando por mí. Y si Dios estaba de mi lado, ¿quién podría estar en mi contra? En el próximo capítulo, te contaré cómo, en medio de mi mayor debilidad, Dios comenzó a mostrar su poder de maneras que nunca imaginé. Pero quiero que te lleves esto en tu corazón, no importa cuán grande sea la batalla, no importa cuán profundo sea el desierto, si Dios está contigo, ya eres más que vencedor. Hermanos, como les había mencionado, esta enfermedad me llevó al desierto. Hoy les voy a hablar del arma más poderosa que Dios puso en mis manos en ese tiempo de prueba, la oración. Porque cuando llegas al punto más bajo de tu vida, cuando sientes que no tienes más fuerzas, es allí donde descubres que tu verdadera fuerza no viene de ti mismo, sino de lo que Dios hace cuando te humillas en oración. Después de semanas de tratamiento, mi cuerpo parecía desmoronarse. Sentía que, físicamente, no podía dar un paso más. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si las cargas fueran tan grandes que ya no pudieras levantarte. Yo estaba ahí. Las noches eran largas, llenas de dolor y lágrimas. Y fue en una de esas noches,
cuando estaba al borde de rendirme, que me di cuenta de algo crucial: no había luchado lo suficiente en oración. Había pedido, sí, pero no había intercedido con la fuerza que esta batalla requería. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho, y cuánto poder tiene. Pero, queridos, muchas veces oramos como si no creyéramos realmente en ese poder. Oramos por costumbre, por tradición, pero no con fe, no con la convicción de que el Dios que creó los cielos y la tierra está escuchando nuestras súplicas. Esa noche, algo en mí cambió. Dejé de pedir solo por mi sanidad física y comencé a orar por una sanidad completa: cuerpo, mente y espíritu. Me postré en el suelo, a pesar de la debilidad que sentía, y clamé al Señor como nunca antes lo había hecho. Ya no era una oración suave ni educada. Era un clamor desde lo más profundo de mi ser. Y en ese momento, algo sucedió. Sentí como la presencia de Dios llenaba la habitación. Mis queridos, cuando te acercas a Dios en oración con un corazón sincero y humillado, Él no se queda callado. Él responde. No siempre de la manera que esperamos, pero su respuesta siempre llega. Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo estaba llamando a la puerta del cielo esa noche, no solo para mí, sino para todos aquellos que estaban orando por mí. Y aquí quiero hablarte de algo que a veces olvidamos: la intercesión de los demás. ¿Qué poder tan grande hay en la intercesión de los santos? Porque aunque esa noche yo estaba orando solo en mi habitación, no estaba realmente solo. Mi iglesia, mi familia, mis amigos, todos estaban orando por mí. Estaban luchando esta batalla conmigo. Recibía mensajes de hermanos en la fe diciéndome que estaban ayunando y orando por mi sanidad. Hermanos que se levantaban a medianoche para interceder por mí. Y me di cuenta de que esta batalla no era solo mía. Era una batalla del cuerpo de Cristo. Gálatas 6:2 dice: llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esas oraciones me sostenían cuando yo ya no podía sostenerme. Quiero que pienses en algo hoy: ¿quién está orando por ti? Y más aún, ¿por quién estás orando tú? Porque la oración intercesora tiene el poder de mover montañas. Hay personas en tu vida que necesitan que te levantes y luches en oración por ellas. Hay batallas que no se ganan con nuestras manos, sino con nuestras rodillas dobladas ante Dios. Efesios 6:18 nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las oraciones de esos hermanos, de mi iglesia, eran como un ejército que marchaba delante de mí, abriendo el camino en medio de la tormenta. ¿Alguna vez has sentido el poder de la intercesión? Es como una fuerza invisible que te sostiene, que te eleva cuando tus fuerzas ya no alcanzan. A partir de esa noche, comencé a orar de una manera nueva. Ya no solo pedía por mí, sino por todos los que estaban pasando por lo mismo. Porque entendí que mi sanidad no era solo para mí, sino para que fuera un testimonio vivo del poder de Dios. 2 Corintios 1:4 nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que yo estaba viviendo tenía un propósito mayor. Hermanos, quiero que entiendan algo hoy: tu dolor tiene un propósito. Tu sufrimiento no es en vano. Dios puede tomar lo que parece una tragedia y convertirlo en una victoria. Pero debemos estar dispuestos a pelear, no con nuestras propias fuerzas, sino con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y la oración es una de esas armas más poderosas. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. No me levanté milagrosamente sano de la cama, pero algo en mi interior había sido sanado. Mi fe se fortaleció como nunca antes. Ya no veía el cáncer como una sentencia de muerte, sino como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Porque, como nos dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios comenzó a mover piezas que yo no podía ver. Mientras yo seguía luchando en oración, los médicos empezaron a notar algo diferente en mis exámenes. Lo que parecía ser una enfermedad sin esperanza comenzó a ceder. Las quimioterapias, que parecían estar destruyéndome, empezaron a tener un efecto positivo.
Y yo sabía que no era solo la ciencia la que estaba actuando, sino el poder de Dios a través de la oración. No te equivoques, hermanos. Dios usa a los médicos, usa los tratamientos, pero es Él quien tiene la última palabra. Jeremías 30, 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Yo me aferraba a esa promesa cada día, porque sabía que Dios no me había traído hasta aquí para dejarme. Y lo mismo te digo a ti, Dios no te ha traído hasta donde estás para abandonarte. Si estás pasando por una prueba, es porque Él tiene un propósito mayor para tu vida. A medida que las semanas pasaban, mi fe se hizo inquebrantable. Ya no oraba con dudas, ya no oraba con temor. Oraba con la certeza de que Dios estaba orando, aunque aún no lo viera completamente. Y esa es la fe que mueve montañas, hermanos. La fe que cree antes de ver. Hebreos 11, 1 dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios estaba trabajando en mí, y también estaba trabajando a través de mí. Mi testimonio comenzó a inspirar a otros que estaban luchando con sus propias enfermedades. Gente que ni siquiera conocía me contactaba para decirme que mis palabras los habían fortalecido, que mis oraciones los habían tocado. Y me di cuenta de que este no era solo mi testimonio, era el testimonio del poder de Dios en acción, un testimonio que traería esperanza a muchos. Hermanos, el poder de la oración no tiene límites, y Dios no ha terminado contigo. Si estás en medio de una batalla, levántate hoy y ora, ora con fe, porque Dios está escuchando. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes el momento en que vi la mano de Dios moverse de una manera que desafió toda lógica humana. Si hasta este punto de mi historia les he hablado de la fe, de la oración y de la intercesión, ahora quiero que vean el poder milagroso de nuestro Dios, un poder que no se limita por los diagnósticos ni por las estadísticas. Un día, después de varias semanas de tratamiento, los médicos decidieron realizar una nueva serie de estudios. Me dijeron que no esperara grandes cambios, que fuera realista. Pero, queridos, cuando caminas con Dios, no tienes que limitarte a lo que los hombres llaman realismo. Yo no estaba poniendo mi fe en los médicos, sino en el Dios de lo imposible. Así que cuando me llevaron a esa sala de exámenes, no iba con miedo, sino con expectación. Jeremías 32, 27 dice, He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Yo me aferraba a esta verdad, y lo que sucedió a continuación fue una confirmación de que Dios no tiene límites. Después de varios minutos de espera, el médico regresó, y la expresión en su rostro me dijo todo. No entendía lo que veía. No sé cómo explicarlo, me dijo, pero el cáncer ha comenzado a retroceder de una manera que no podemos explicar. Es como si tu cuerpo estuviera respondiendo a algo más allá de los tratamientos. Yo sonreí porque sabía lo que él no entendía, Dios estaba sanando mi cuerpo. Mis queridos, no importa lo que digan los doctores, no importa cuán desesperada parezca tu situación, Dios siempre tiene la última palabra. Isaías 53, 5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la promesa a la que me aferré, y Dios comenzó a cumplirla delante de mis ojos. No voy a mentirles, fue un proceso. No fue que al día siguiente me levanté completamente sano y libre de cáncer, pero lo que sí sucedió fue que mi cuerpo empezó a responder de maneras milagrosas. Los médicos estaban perplejos, pero yo no. Porque sabía que Dios estaba obrando en mí, y lo que él había comenzado, lo iba a terminar. Filipenses 1, 6 nos recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no deja las cosas a medias. A medida que mi cuerpo mejoraba, mi espíritu también seguía fortaleciéndose. Porque entendí que mi sanidad no era solo física, Dios estaba haciendo algo mucho más grande. Me estaba enseñando a depender completamente de Él. Y aquí quiero hablarles de algo importante. Muchos de nosotros buscamos a Dios cuando estamos en problemas, pero luego, cuando las cosas empiezan a mejorar, olvidamos esa dependencia. No podemos permitir que eso nos suceda. Yo estaba decidido a seguir buscando a Dios con la misma intensidad, sin importar cómo estuviera mi salud. Salmos 34, 19 nos dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Este proceso me enseñó que aunque vengan pruebas, Dios siempre está listo para rescatarnos. Pero no debemos abandonar nuestra fe ni nuestras oraciones cuando comenzamos a ver la luz al final del túnel. Al contrario, es en esos momentos cuando debemos intensificar nuestra búsqueda de Dios. Con el tiempo, los exámenes continuaron mostrando mejoría. El tumor que antes se expandía, ahora estaba reduciéndose de una manera que los médicos no podían explicar. Sabía que la mano de Dios estaba obrando en cada célula de mi cuerpo, en cada rincón de mi ser. Y lo que es más, mi historia empezó a tocar vidas más allá de lo que hubiera imaginado. La noticia de mi mejoría comenzó a esparcirse. Mi iglesia estaba asombrada y llena de gozo, y la gente empezó a acercarse a mí para pedirme oración. Dios estaba usando mi sanidad no solo para restaurarme a mí, sino para levantar la fe en muchos otros. Eso es lo que hace Dios. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios estaba tomando mi enfermedad, mi dolor, y lo estaba usando para su gloria, para bien. Recuerdo una conversación con uno de los médicos. Era un hombre de ciencia, un hombre acostumbrado a ver solo lo que los exámenes y estudios mostraban. Pero lo que estaba viendo en mí no tenía explicación en términos médicos. No sé cómo explicarlo, me dijo, pero es como si tu cuerpo hubiera recibido una fuerza extraña, algo que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Yo le respondí, no es algo extraño, doctor, es el poder de Dios. Él es quien me está sanando. Mis queridos, quiero que entiendan algo hoy. Lo que para el mundo es imposible, para Dios es solo una oportunidad para mostrar su poder. Lucas 6:27 dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No importa cuál sea tu diagnóstico, no importa cuál sea tu situación, Dios tiene el poder para cambiarlo todo. A medida que los días pasaban, mi fuerza regresaba. Mi cuerpo, que antes se debilitaba con cada tratamiento, ahora estaba recuperando vida. Mi mente, que había estado nublada por el temor, ahora estaba llena de paz. Pero la mayor sanidad fue la de mi espíritu. Porque entendí que Dios no solo me estaba sanando físicamente, me estaba preparando para algo más grande, algo que aún no podía ver por completo. Y a ti, hermano, hermana, que estás escuchando esto, quiero decirte que Dios está trabajando en tu vida de maneras que quizás aún no entiendes. A veces no vemos su mano en medio del proceso, pero Él está ahí, obrando en lo invisible. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que Él recompensa a los que le buscan. Sigue buscándolo. No te rindas. No dejes que el diagnóstico final sea el de los hombres. Dios tiene la última palabra. Hoy te hablo como alguien que ha visto el poder de Dios en acción, que ha sido testigo de su sanidad, y te puedo decir con plena convicción, Dios es fiel. Él no me abandonó, y no te abandonará a ti. La sanidad no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega cuando estamos en las manos de Dios. Y si Él ha prometido algo en tu vida, Él lo cumplirá. Este es el mensaje que quiero que te lleves hoy. Dios sigue sanando, sigue orando, y si confías en Él, verás su gloria manifestarse en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Amén. Amados hermanos, hemos llegado a la parte más asombrosa de esta historia, no porque sea el final, sino porque es aquí donde Dios se muestra con su mayor gloria. Cuando Dios comenzó a sanar mi cuerpo, algo en mí ya había cambiado profundamente. No solo fui sanado físicamente, sino que fui transformado en mi espíritu, mi mente y mi vida entera. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy no es solo el milagro de la sanidad, sino el propósito detrás de ese milagro. Porque, queridos, Dios no hace nada sin un propósito, y su obra siempre es para algo mayor que nosotros mismos. Cuando el médico me dio la noticia final de que el cáncer había desaparecido, su rostro estaba lleno de asombro, pero el mío estaba lleno de gratitud. Me dijo que no podía explicar lo que había sucedido, que todo parecía haber cambiado de manera milagrosa. Pero, queridos, no fue un milagro inexplicable. Fue la respuesta de un Dios vivo que escucha a sus hijos. Salmos 30:2 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Eso es lo que Él hizo conmigo. Él me sanó cuando los hombres ya no tenían esperanza. Y quiero decirte hoy, si Dios lo hizo conmigo, Él puede hacerlo contigo.
Pero aquí es donde quiero que te detengas un momento y reflexiones conmigo. Muchas veces oramos por sanidad, por liberación, por un milagro, y cuando Dios nos lo da, seguimos adelante como si nada. No entendemos que la sanidad que recibimos es solo el comienzo de algo más grande. Dios no solo me sanó para que yo siguiera con mi vida como antes. No. Él me sanó porque tenía un propósito mayor para mí. Después de mi sanidad, entendí que Dios no quería solo que yo contara esta historia. Quería que yo viviera una vida que reflejara su poder, que proclamara su nombre, y que mostrara a otro lo que Él puede hacer. Mateo 5:16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi vida tenía que ser una luz. Y la tuya también. Dios me permitió pasar por el fuego del cáncer, no para destruirme, sino para refinarme, para hacerme más fuerte, para llevarme a un lugar de mayor dependencia en Él. Y hoy quiero decirte algo que quizás no esperabas escuchar: tu prueba, ese dolor por el que estás pasando, esa enfermedad que parece no tener salida, no es el final. Es el comienzo de algo más grande que Dios está haciendo en ti. Dios nunca desperdicia una prueba. Romanos 5:3-4 nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Lo que Dios estaba produciendo en mí no era solo una sanidad física, sino una esperanza viva que jamás se apagaría. Desde mi sanidad, he visto cómo Dios ha usado mi testimonio para tocar la vida de muchos. He orado por otros que también han sido sanados. He compartido esta historia en iglesias, en grupos de oración, y con personas que nunca habían oído hablar del poder de Dios. Y cada vez que cuento esta historia, veo cómo las cadenas de la incredulidad se rompen. Porque no hay nada más poderoso que un testimonio vivo del poder de Dios. Amados, Dios no ha terminado contigo. Si estás escuchando esto y te sientes sin fuerzas, si crees que ya no hay salida, quiero que recuerdes una cosa: Dios tiene un plan para ti, un plan de bien y no de mal, un plan para darte un futuro y una esperanza, como nos dice en Jeremías 29:11. No importa cuán grande sea tu montaña, Dios puede moverla. No importa cuán profundo sea tu valle, Dios puede levantarte. Hoy te hablo como alguien que estuvo al borde de la muerte, que enfrentó el miedo más grande de su vida, y que vio cómo Dios lo levantó de entre las cenizas. Si Dios hizo eso conmigo, ¿por qué no lo haría contigo? Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El mismo Jesús que sanaba a los enfermos en la Biblia es el mismo que está contigo hoy, dispuesto a sanarte, a levantarte, a restaurarte. Ahora entiendo que mi vida nunca será la misma. No puedo volver atrás, no puedo ser el mismo de antes. Porque cuando has visto la mano de Dios moverse de esta manera, todo cambia. Y quiero desafiarte hoy a que, cuando Dios haga el milagro en tu vida, no te quedes callado. No escondas lo que Él ha hecho por ti. Tu testimonio tiene poder. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio puede cambiar vidas. Hoy estoy aquí, no como alguien que lo ha logrado todo, sino como alguien que ha sido rescatado, restaurado y sanado por la gracia de Dios. Y si hay algo que quiero que recuerdes de esta historia, es que Dios sigue orando. No importa cuán oscuro parezca todo, no importa cuán lejos sientas que estás de la solución, Dios está contigo. Y si confías en Él, si te entregas por completo a su voluntad, verás su gloria en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Amados, no sé cuál es tu batalla hoy, pero sé esto: el mismo Dios que me sanó, que transformó mi vida, está dispuesto a hacer lo mismo por ti. No importa cuál sea tu diagnóstico, tu problema, tu desafío. No pongas límites a lo que Dios puede hacer. Él es el Dios de lo imposible. Y si hoy te aferras a Él, si hoy le entregas tu vida completamente, te aseguro que verás su poder de una manera milagrosa. Dios es fiel. Y lo que ha comenzado en ti, lo va a perfeccionar. Cree, confía, y permite que Él obre en tu vida. No te rindas, no te desanimes, porque tu milagro, tu sanidad, tu victoria, ya están en camino. Amén.